Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar y la hora donde nos estés escuchando. Mi nombre es Mario Mendoza y el día de hoy, pues te voy a compartir la siguiente clase o una clase sobre noviazgos, amistades cristianas y o noviazgos. Muy bien. Antes de comenzar la clase, pues tengo que dejar muy claro que al fin y al cabo me baso en principios bíblicos, me baso en antecedentes históricos, culturales y con mucha información, mucha bibliografía para esta clase. No tienes que estar de acuerdo, pero tienes que al menos ser consciente de escucharla y que nos estamos basando en principios bíblicos. Muy bien, una vez comentado esto, vamos a comenzar con la clase. ¿Cómo debe ser un noviazgo cristiano? En ocasiones, aunque pareciera o parece lógico, obvio, cómo debiera ser un noviazgo cristiano, muchas veces no es así. No sabemos cómo debería ser así. Hoy vamos a estudiar o vamos a comentar algunos factores que influyen para que sea una relación o un noviazgo cristiano. Y influye el factor cultural, los alcances y los principios de los cuales pues el creyente se debe de regir. Y los vamos a ir explicando paso a paso. Muy bien, noviazgos cristianos. ¿Cómo debe ser? Muy bien. Primero hay que entender algo. Los noviazgos, como hoy los conocemos en el siglo XXI, es una evolución, o mejor dicho, es el resultado social. Es decir, si vamos a la Biblia, pues en el Antiguo Testamento no encontramos el concepto de noviazgo, como hoy lo entendemos, ni el Nuevo Testamento nos da indicios que existiera el noviazgo como hoy lo conocemos. La realidad es que si leemos las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues los matrimonios eran arreglados. El padre, el pretendiente se acercaba con el padre de la novia y por eso se acordaba tener un matrimonio, no un noviazgo como hoy lo conocemos. En el Nuevo Testamento tampoco encontramos indicios de o referencias acerca de los noviazgos. Los noviazgos son más un producto social y cultural de Occidente, del área Europa, América Latina, donde nosotros estamos. No es un concepto bíblico, ¿de acuerdo? El noviazgo es la condición de los novios, es decir, una relación amorosa mantenida entre dos personas, hombre y mujer, con la posible intención de matrimonio. Es un proceso por el cual dos personas desarrollan una asociación íntima más allá de una amistad. Entonces vamos a empezar. El noviazgo, como lo conocemos hoy, es algo cultural. Realmente no hay antecedentes en la Biblia que nos hablen de noviazgos. En la Biblia encontramos que eran matrimonios arreglados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los antecedentes del noviazgo como en la historia o como históricamente se ha dado? En la guía católica práctica de Jason Kidd, un sacerdote estadounidense hace del noviazgo las famosas dating o citas, salidas en cita. Y se indica que este concepto, tal como se entiende en el contexto cultural del público al que se dirige Occidente, no existió hasta el siglo XX. No había ningún estado de transición o noviazgo entre la soltería y el matrimonio. No había este proceso que hoy conocemos como noviazgo. Simplemente se daba el matrimonio casi inmediatamente y se llamaba novio o novia al recién casado y por extensión al participante de la ceremonia de casamiento, incluso antes de concluida la ceremonia. Es decir, el concepto de noviazgo que tenemos en Occidente no es más antiguo que del siglo XX. Antes del siglo XX, incluso en nuestro país, no existía este concepto de noviazgo como hoy lo conocemos. Incluso podemos ver películas de ese tiempo, de los 50, de los 40, donde posiblemente en tu familia, tus abuelos, tus padres se tuvieron que robar a la novia. ¿Por qué? Porque antes no había este concepto de noviazgo, sino casi era una pedida de matrimonio o no era tan duradero. Y también
tenía el factor principal que si la familia de la novia aceptaba al novio. Y cuando no lo aceptaban o no era bien visto, pues ocurría que el novio se robaba a la novia, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia no estaba de acuerdo con esa relación. Y lo podemos ver, posiblemente en tu familia tienes esa historia, esa anécdota, o lo podemos ver en películas de ese tiempo. La realidad es que no existía el noviazgo como hoy lo conocemos, esta transición, ¿no? De conocerse o de estar, ¿no? La realidad es que casi en automático se daban los matrimonios. Incluso por eso, incluso en la actualidad, en las bodas, cuando cuando presentan el matrimonio ante la sociedad o ante la comunidad o ante la familia, le dicen, ¡viva los novios! ¿Por qué? Porque si somos como muy concretos, pues ya no son novios, sería vivan los esposos, ¿no? Esa sería el concepto correcto. Sin embargo, se grita viva los novios. ¿Por qué? Pues viene de este concepto. Realmente el novio y la novia era el que se desposaba, porque el noviazgo, como hoy lo conocemos, no existía antes del siglo XX a mediados, y ahorita lo vamos a estudiar dónde surge. A principios del siglo XX era el varón quien tomaba la decisión de conocer a una mujer soltera, la cual típicamente vivía en la casa paterna, lo que les comentaba. El interesado se presentaba frente a los padres y si estos lo autorizaban podía conversar con la joven. Esta visita consistía en una charla a cierta distancia, bajo supervisión de los padres, de un familiar o de las nanas, y en casa de estos. De la continuidad y exclusividad de las visitas se entendía la cercanía al matrimonio. Es decir, históricamente hablando, en México, pues era así, no el noviazgo como hoy lo conocemos, siglo XX, menos de un siglo. Según la misma fuente, el noviazgo como una relación con una duración considerable aparece en los años 1920, 1930 y durante la primera mitad del siglo XX. Estaba fuerte vinculada al matrimonio. En esta época el novio tiene las características de prometido. ¿De acuerdo? Entonces los noviazgos eran más cortos, eran pactados. La familia, sobre todo de la chica, de la mujer, tenía que autorizar y ver con buenos ojos al hombre y era como, se le conocía, incluso hay un dicho de manita sudada, ¿no? Como hoy lo conocemos ese dicho, pues de ahí viene en nuestro contexto mexicano. Por ejemplo, con el acceso al automóvil por parte de las nuevas clases medias de estos países, Occidente, el noviazgo pasó a tener un lugar en la casa y de ser supervisada por la familia de la mujer, a tener lugar en el auto del varón y a centrarse en las actividades, bailar, ir al cine. Es decir, también las relaciones han ido progresando, la interacción. Antes de que existiera los carros, como los conocemos, pues no, el hombre iba a la casa de la novia, incluso llegaba o caminando o el caballo, y estaban en la casa de la chica los familiares pues supervisando que no hicieran cosas indebidas. Como fue progresando la civilización, la sociedad, la tecnología, pues bueno, ya antes era, pues empiezan a surgir los salones de baile, los cines, entonces ya no solamente ir a la casa, sino invitarla al cine, a bailar, ¿no? Y eran pagadas con el dinero del varón, ya que no era usual que las mujeres trabajaran. Ese es el contexto, esa es la historia de Occidente y de México, desde luego. Hablando de principios del siglo XX, entonces estos conceptos y sobre todo, la interacción ha ido cambiando. Antes del siglo XX no existía este cortejo como tal. Se casaban inmediatamente o se robaban a la novia, como lo externé anteriormente. En los años 60 viene una revolución sexual con los famosos hippies, ¿no? Hace el amor y no la guerra. Y se hace la división entre noviazgo y matrimonio. Es decir, antes de los 60 no había este concepto tan arraigado de noviazgo como hoy lo conocemos, sino era casi andamos con la intención de casarnos. Esta última premisa es lo que incluso nosotros vivimos hoy. El noviazgo que se da, influenciado por los 70, la revolución de los hippies, pues se queda.
Entonces ya el noviazgo ya no va a ser con la intención de casarte, sino vamos a conocernos, incluso ya hasta tienen relaciones íntimas, ya no es y ese cuidado, ya no ya esa responsabilidad afectiva del hombre, pueden tener intimidad, pero ya no con la finalidad de casarse. Es decir, esta revolución que se le conoce también en los libros, o lo puedes leer, esta revolución sexual, donde la sexualidad ya es más abierta, sin tanto permiso de los padres y sin tanto cuidado, sino que los jóvenes empiezan a tener estos noviazgos como hoy los conocemos, donde ya no tiene que intervenir la familia, incluso ya no te tienes que casar a forzosamente, e incluso ya tienen relaciones sexuales activas. Esto viene y agarra fuerza a partir de los 60 hasta la actualidad, como lo conocemos en la sociedad. Y bueno, en algunas iglesias, pues se empieza a recurrir a la idea y al buen concepto de, bueno, el noviazgo es para conocerse. Muy bien, entonces ese es el antecedente histórico. Realmente los noviazgos no tienen un fundamento bíblico, es más producto cultural, sobre todo de Occidente, donde nosotros estamos inmersos, ¿de acuerdo? Ahí vimos un poco de historia, cómo ha ido cambiando la interacción, los noviazgos, a través del tiempo, por la tecnología, por el desarrollo y por las ideologías o revoluciones que han habido en la sociedad como tal. Ahora, ¿qué alcances debe tener un noviazgo cristiano? Hablando específicamente. ¿Cuánto le puede permitir a mi novio o esto en esta relación? Bueno, vamos a de nuevo reiterar. El noviazgo, como hoy lo conocemos en la sociedad y en las iglesias en el siglo XXI, año 2025, bíblicamente no tiene un sustento. No es bíblico. Lo bíblicamente son los matrimonios arreglados. Culturalmente nos hemos dado cuenta que la interacción o los noviazgos han ido cambiando. Hoy en la sociedad, pues un noviazgo dicen que es para conocerse, pueden tener relaciones sexuales y no necesariamente tienes que casar. La realidad es solamente para conocerse. Esto viene a raíz de los años 60 a la actualidad, no tiene más de 60, 70 años, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como iglesia estamos inmersos en la sociedad e incluso hoy en la actualidad, pues existen los noviazgos dentro de la iglesia. Es decir, la forma de interactuar se ha adaptado a la sociedad, ¿de acuerdo? Vamos a ver que debe de haber principios. Sin embargo, ya con el alcance y explicando el alcance del noviazgo, vamos a entender primero, como iglesia dirigido a cristianos del 2025, que hay que entender que el noviazgo no es un matrimonio. Es decir, un novio o una novia no tiene más alcance o autoridad sobre su novio o novia que una amistad, ¿no? Es decir, no es un matrimonio, no es un matrimonio y no debe de haber interacción así en el noviazgo. Tener independencia emocional, económica, etcétera. Es decir, cada uno, si no están casados, deben de ser independientes emocionalmente, económicamente. Los hombres no están para controlar a las mujeres, para revisarles el celular, para revisarles su salario, ni ellas a ellos. Es un noviazgo y no tiene ese alcance. No es un matrimonio. A conocerse bien en distintos lugares, aficiones, es decir, hoy, pues ya inmersos en este concepto, en esta sociedad, pues estos noviazgos se dice que es un momento para conocerse en las distintas facetas, en las distintas áreas donde se desenvuelven los novios, en sus casas, en los lugares, en los trabajos, los gustos, las aficiones, y evitar en nombre de Dios o consejo que la relación se vuelva enfermiza o tóxica. Es muy importante aprender a madurar como iglesia y llevar a los hermanos que ellos lleven su noviazgo siempre rigiéndose bajo los principios bíblicos, pero no intrometiéndonos los terceros. Hay que poner límites, los límites sexuales. Un noviazgo cristiano no tiene relaciones sexuales. Tiene que haber un control y debe de haber independencia.
Entonces, incluso dentro de las iglesias podemos encontrar este control, esta sobre control de ya sea de la pareja o de pastores o de gente externa a la relación de dos, del noviazgo. Eso lo debemos de evitar y es muy importante. La realidad es que el noviazgo, y aquí hablando específicamente a nuestro movimiento, el noviazgo durante mucho tiempo se vio como un premio o como algo que tenías que merecer. Es decir, si querías tener novio o novia, sobre todo novia, porque el hombre era el que hacía todo el trabajo, pues te decían que tenías que dirigir, discipular, bautizar gente, estar bien espiritualmente y cumplir una serie de requisitos y reglas humanas, cuando realmente el noviazgo es lo más sencillo y debiera ser parte sencilla y funcional de todo ser humano. No, incluso en nuestra iglesia, el noviazgo lo ponen a un lugar tanto como un premio que hasta presentan los noviazgos. No sé si se han dado cuenta. Eso, si lo analizas bien, pues cada casi es como ya se lo ganó, ya se lo mereció. Es muy humano. Eso, si lo analizas con seriedad y profundo, hasta se presentan como si hubiera sido un logro o un premio, cuando un noviazgo debiera y debe ser lo más común en la vida de los seres humanos, de seres humanos funcionales, de seres humanos con sentimientos, con emociones, con reacciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se debe de construir un noviazgo? Principios. Dios, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu amor y con... No, ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Amor a Dios, independientemente de cómo se hagan los noviazgos, hay que entender algo. Cada cultura es diferente. Cada relación es diferente, incluso dentro de nuestro movimiento. Sin embargo, hay principios bíblicos de Dios que son inamovibles. Es el amor a Dios, amor, respeto y pureza. Eso no se puede negociar. Antes, en nuestro movimiento, y espero que sea algo del pasado, si alguien quería tener novio o novia, pues que una vez en cita, que no puedes verla seguido, que no se hablen, que no se mensajen, reglas, reglas, reglas de hombres. Por lo mismo que al noviazgo se le consideraba algo top, cuando es lo más simple de la vida. Bueno, dentro de nuestro movimiento, pues hay formas, ¿no? Y eso varía mucho de cómo interactúan. Los hermanos salen en cita, hay hermanos que ya no salen en cita, se conocen y quieren andar y andan. Y eso es bueno, se tienen que conocer. Si nada más se han visto un mes y si aún así quieren andar, pues que anden. En la marcha se van a conocer. Si el hermano o la hermana son recién bautizadas o que recién llegan a la membresía de la iglesia y el otro ya tiene, o la otra tiene bastante tiempo en la iglesia, no importa. La espiritualidad no la podemos medir. Es muy humano creer que podemos medir la espiritualidad. Y de nuevo, el noviazgo no es la gran cosa, ni ante la sociedad, ni ante Dios. Nosotros como iglesia en ocasiones le hemos dado una jerarquía que no tiene. Simplemente es la interacción de dos personas, hombre y mujer, que desean conocerse en una relación sentimental, amorosa. Ahora, independientemente de cómo ellos quieran construir su noviazgo, conocerse, salir tiempo y conocerse más, andar después de conocerse a los 15 días, ellos sabrán. Es importante no dejar pasar lo siguiente, los principios bíblicos, y esos no son negociables. Es decir, el amor a Dios, Dios, amor, respeto y pureza. Como tú puedas formar tu noviazgo, no importa, pero sí hay principios que lo tienen que regir. Es Dios, el amor entre los hermanos, el respeto y la pureza. Eso no es negociable y eso es lo que tiene que regir un noviazgo cristiano y bíblico. Como les decía, no hay un concepto de noviazgo en la Biblia,
Pero bueno, en estas relaciones inmersos en esta sociedad del siglo XXI, donde los noviazgos son este proceso que se dice que es para conocerse, bueno, los principios no cambian. Debe ser Dios, el amor entre las personas, el respeto y la pureza. Es muy importante no perder esto. Independiente de cómo se realicen noviazgos, si se conocen mucho tiempo, si apenas se conocen, etcétera, no importa. Si quieren andar y quieren intentarlo, anden. Lo importante es nunca perder de vista a Dios, el amor entre hermanos, la pureza entre hermanos y el respeto. Eso no es negociable y es inamovible. Así se forman las amistades bíblicamente en una iglesia sana. No de que los hombres estén detrás, no de que te digan si sí o no, que sean decisiones de terceros, sino deben de ser decisiones personales. Ahora, dentro de nuestro movimiento, pues en México se destilaba que para conocerse o pretenderse en este cortejo para ser novios, pues se vieran una vez al mes, se mandaran un mensaje a la semana. Pero en Estados Unidos, nuestro mismo movimiento, pues un hermano en algunas partes de Estados Unidos le decía a una hermana, me llamas la atención, ¿qué te parece si salimos un mes cada 8 días y vemos si podemos formalizar o somos compatibles? Bueno, en Medio Oriente, Oriente Medio, Jerusalén, por ejemplo, o en el Líbano, algunos matrimonios aún siguen siendo arreglados por su contexto social. Es decir, dentro de nuestra misma iglesia o movimiento, hay distintas formas de interactuar o formarse los noviazgos. Y es bueno, porque el noviazgo no es bíblico, es cultural. Y tiene que influir, pues influye la cultura y el país, las creencias, la idiosincrasia. Sin embargo, lo que no es negociable son los principios bíblicos. Seas de Timbuktu, de Líbano, de México, de China, en tu relación de noviazgo debe ser Dios el centro, debe de haber amor, respeto y pureza sexual. Eso no se mueve, no importa si es una vez al mes y se ve cómo acordaron llegar al noviazgo. Lo importante es que los principios bíblicos no son negociables. Ahora, ¿qué cosas hay que hablar y evitar para formar un noviazgo o el noviazgo? Primero, la codependencia. Hay que evitar la codependencia siendo novios. ¿Y a qué me refiero? Depender bastante del novio o la novia, según sea el caso, al grado tal de que dejes de tener amistades. Porque ha sucedido con hermanos que tienen su novia o su novio y una vez que termina la relación por X motivo, ¿qué es lo que sucede? El hermano ya no tiene con quién convivir o la hermana porque se metieron tanto en la relación que dejaron todo y hubo una codependencia emocional. Y cuando vuelven a la realidad, terminan, pues salen muy lastimados, se sienten solos, porque depositaron todo de manera exagerada o codependiente en la relación. Hay que evitar la intromisión de amigos o discipuladores. Y no me refiero a no pedir ayuda o consejo, sino que evitar este tipo de comentarios de discipuladores que él no te conviene, si te conviene. Es decir, hay que escucharlos, hay que aceptar lo que te dicen, mejor dicho, lo que dicen, aceptar lo que dicen, evaluarlo, pero no tienes que estar de acuerdo. En ocasiones los discipuladores o los amigos, si no le cae bien la persona, pues se meten y meten hasta cizaña. Hay que ser maduros, hombre o mujer, para que tú en verdad decidas tener una relación haciéndote responsable de las consecuencias que puede haber, pero que sea tu decisión. Hay que tener en un noviazgo cristiano la capacidad de solucionar problemas. Como seres humanos hay diferencias. Venimos de distintos contextos, de distintas formas de pensar, de distintas familias, de distinta cultura, de distinto ambiente social. Y no es malo, es sano tener diferencias, pero hay que tener la capacidad para solucionar esas diferencias. Hablar de lo que esperan en la realidad y en el futuro. Ahora bien,
y esto puede ser controversial para algunos o algunas. ¿Qué sucede? Ya pasando de 25 años y siempre pongo esa edad como, bueno, el cerebro crece hasta los 21 y en lo que se madura, una persona ya de 25 años debe saber qué es lo que quiere o hacia dónde se encamina. Y en ocasiones, hermanos o hermanas, pues se enfocan o están muy interesados en un hermano o una hermana que les hace perder el tiempo. ¿Y a qué me refiero? A hermanas que dicen, ya tengo un año enfocado en el mismo hermano. Pues lo más seguro es que ese hermano no está interesado. He conocido hermanas enfocadas 2 hasta 10 años en el mismo hermano y no se dio. Cada quien, es importante, cada quien decide cuánto tiempo esperar. Para mí no es sano. No, eso habla, vamos a entrar en el supuesto. Llevas 2 años de amistad. Lo más probable es que el hermano no esté interesado en ti. No le gustas. Y si le gustas y eso lleva 2 años y no se anima, hay un problema de carácter serio. Serio. Si tú decides esperarlo, esa ya es tu decisión. No la iglesia, no terceros, eres tú. Y si no se da, hazte responsable. Pero muchas veces existe frustración donde no son claros. Y puede ser controversial lo que voy a decir, pero hermana, acércate de hermano y decirle hacia dónde van. Y si el hermano es honesto, te va a decir, vamos hacia este lado o no vamos. Y tú decide. Hermana, si el hermano está muy interesado en ti, pero tú no, díselo. Sé clara. Dices que vas a lastimar el corazón. Ya somos adultos de 25 años y al fin y al cabo siempre se lastima. Le digas o no, se lastima. Qué mejor de ser claros, auténticos, profundos y honestos y decirle, no va a pasar. Porque hay veces una hermana se aferra a un hermano o viceversa y se les aconseja, ora, ayuna, pensando que Dios va a actuar así, que va a mover su corazón, que lo va a manipular o controlar para que cambie sus sentimientos. Y no es así. Dios no actúa así. Dios no actúa sobre la voluntad de la gente. La mayoría de los casos es que si un hermano, después de tiempo, no se ha animado a pedirte que sea su novia, es que no le interesas, que nada más está jugando, porque el hecho de que tú estés ahí, detrás de él o detrás de ella, pues le hace sentir bien, aunque no tiene la intención de ir más allá. Y es válido comentarlo y hablarlo como adultos, como adultos. Y ya tú decides. Si ella o él, sea el caso, te dice no va a pasar nada, tú decides si quieres pelear. Hay hermanos que lo han hecho, es la minoría, y han podido conquistar a la hermana o al hermano. Es la minoría, pero tienes que ver tus factores. Muchos de los hermanos ya te lo cuentan, pero ya son casados de hace tiempo. Hoy muchos ya pasan de 35 años. Si tú quieres formar familia, quieres formar cosas, pues si estás dispuesto, dispuesta a invertirle más tiempo, es tu decisión, pero hazte responsable. Hay que evitar esos vicios de nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Para concluir, concluir de esta clase, noviazgos cristianos. Primero, el noviazgo como lo conocemos no es bíblico. No hay indicio en las escrituras. Segundo, estamos inmersos en una sociedad de Occidente donde la manera de interactuar social la hemos traído a la iglesia. Y hoy se le conoce al noviazgo cristiano como este periodo para conocerse y decidir casarse o no. ¿De acuerdo? Necesitamos ser maduros. Y yo espero tanto que las trabas, los requisitos se quiten de nuestra iglesia. Eso no es bíblico. Eso no tiene reacción. Que nos podamos abrir, despejar y bajar del noviazgo de su pedestal. El noviazgo no es algo increíble en el sentido de que sea algo especial, que sea algo digno de honor. No, es parte de la vida de un ser humano funcional. No es nada especial. Que hay veces por las mismas trabas del hombre lo quieran hacer complicado y después de esa complicación se piense que es especial, es distinto. Pero el noviazgo debiera ser lo más sencillo,
Dos personas adultas que deciden conocerse y ya, sin requisitos, sin trabas, sin suposiciones. Independientemente, otro punto, independientemente de cómo realices tu noviazgo, y me refiero a cómo interactúes y sales en cita o se da rápido, etcétera, lo que no es negociable es Dios, los principios bíblicos. No es negociable que Dios no esté en esa relación. No es negociable que no haya amor, que no haya respeto y que no haya pureza. Eso, como un noviazgo cristiano, es lo que debe de imperar, de dominar, de controlar ese noviazgo. La forma es lo de menos, pero lo importante es el fondo. Dios. Amén. Pues básicamente esta fue la clase del día de hoy de noviazgos. Espero sea de edificación. Mi oración es de que sea edificación, de mucha ayuda, de que la puedas escuchar. No tienes que estar de acuerdo, pero basémonos en los principios bíblicos, en la historia, en el contexto, y seamos piezas de Dios para seguir construyendo su iglesia. Muchas gracias. También los invitamos a que nos sigan en el canal Ministerio de Apologética en México. Hasta luego.